Moscú tiembla y se siente en La Habana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Son días de grandes tensiones en Moscú y de mucho nerviosismo en La Habana, donde la noticia del avance del grupo Wagner en su día mostró los puntos débiles y la poca solidez de una alianza entre los regímenes de Cuba y Rusia. Prácticamente Rusia dejó al descubierto lo que siente el régimen y el miedo que tiene de perderlos. Mucho nerviosismo en La Habana, donde la noticia del avance del grupo Wagner en rebelión contra Vladimir Putin, las negociaciones para una retirada hacia Bielorrusia, donde aún nadie sabe lo que está por ocurrir, mostraron los puntos débiles y la poca solidez de una alianza con Rusia. A pocas horas de la visita del primer ministro Manuel Marrero al cuartel general de nuestro nuevo benefactor. El silencio de los medios de prensa del régimen durante los acontecimientos fueron la clara señal de que algunos entusiastas continuistas de la rusificación 2.0 se comían las uñas bajo la cama mientras escuchaban las amenazas de Yevgeny Prigozhin. Solo faltó un nuevo apagón de internet para completar el protocolo de toda crisis en el estallido en la isla. Pero la retirada de los rebeldes no lo hizo necesario. Moscú por el momento pudo controlar la situación, pero al precio de la humillación sufrida por Putin, el tipo duro del barrio, tras el cual intentan escudarse los comunistas cubanos. Todo ese discurso que hemos escuchado durante estos meses, donde una economía sale a flote por obra y gracia de los millones de rublos que fluirán desde el Kremlin hasta la Plaza de la Revolución, comienzan a hacer aguas mucho más pronto de lo que cualquiera pudo haber imaginado. No ha llegado ni siquiera el primer barco de combustible prometido en el acuerdo pactado a inicios de junio, ni se ha sembrado la primera caballería de tierra de las cedidas en usufructo por 30 años cuando las enormes grietas del poderío ruso han salido a la superficie avisorando un desmerengamiento peor que el de los años 90. En tanto, aquel del periodo especial no alcanzó gracias a las inversiones extranjeras en turismo a arrastrar consigo al castrismo, solo a herirlo de gravedad. Pero el de ahora, con todos los indicadores económicos, políticos y sociales en negativo, si pudiera ser la estocada final, aun cuando Putin logre retener unos años más el poder en tanto mantener contento al líder del grupo Wagner o desaparecerlo, aun con la ayuda de su aliado Lukashenko, habrá de costarle mucho más al régimen mantenerse a flote en Cuba. Entre el complejo camino que ha tomado la invasión a Ucrania, la impopularidad evidente en el desenfado con que fueron recibidas las tropas de Prigozhin en los territorios por donde avanzaron y las otras amenazas internas aún en desarrollo y alentadas por los acontecimientos que se deducen de lo ocurrido, los recursos que demandará Putin para sostenerse en el poder no serán suficientes para dedicarse a honrar compromisos con Cuba. Una jugada de puro alarde frente a Washington y que incluso pudiera agravar los problemas de seguridad que tiene la isla. Y este final del juego lo identifican muy bien los militares cubanos, mucho más los que han sido formados en las academias soviéticas y rusas. De modo que la avalancha de informes sobre posibles escenarios en el futuro inmediato, nada alentadores, quizás ha comenzado a formar una montaña de desilusión en las oficinas del Consejo del Estado y el Comité Central del partido. Se ha armado el zafarrancho, cuando ni siquiera cuentan con un plan B que les permita hacer variaciones a ese cuento ruso, que aunque parezca que no, ha logrado embelezar a unos cuantos, más por aquí abajo que por allá arriba, con eso de los supermercados de productos rusos y la carne rusa a la patada.
No por otra cosa, las primeras expresiones populares que se escucharon en redes sociales y hasta en las calles de la isla a raíz de la rebelión del grupo Wagner se referían al hambre y los apagones que se avecinaban, aun cuando estos ni siquiera son asuntos resueltos en la actualidad. De hecho, cuando habían prometido un verano sin apagones, confiados en el petróleo que palabrearían en Moscú, van saliendo ahora a punto de entrar en julio con las advertencias de lo que pudiera pasar en breve si la demanda de energía se mantiene tan alta como está. Un modo sagaz de ir poniendo el parche antes de que el hueco, sin dudas abierto, comience a hacerse visible para esos pobres hombres y mujeres de a pie que no conviene que vean demasiado. Rusia comenzó a hundirse desde mucho antes de avanzar contra Ucrania. Y esa inseguridad, desespero y debilidades internas condujeron a ese arrebato de violencia, a esa jugada demencial. Pero durante este fin de semana se hizo evidente que Putin es mucho más vulnerable y derrotable que hace unos meses atrás. E igual mucho más peligroso como toda fiera acorralada. Ojalá que, previendo el desastre que se avecina, los bien entrenados oportunistas de por acá entiendan que es hora de soltarle la mano a quien se ahogará irremediablemente, porque no les queda otro plan B que no sea el de nadar con todas las fuerzas hacia la orilla más cercana, hacia Estados Unidos. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe. Al servicio de Rusia. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Cuba será el balneario empresarial de cientos de empleados de la petrolera rusa Rosneft. Se acordó que vengan más de 1.200 trabajadores a descansar y a realizar chequeo médico, anunció el vicecanciller cubano tras regresar de Rusia. Más de 1.200 empleados de la petrolera rusa Rosneft viajarán a Cuba en la segunda mitad del 2023 para descansar, someterse a exámenes médicos y hacer turismo, anunció el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñarvel Portal, quien acompañó al primer ministro Manuel Marrero durante su visita a la nación euroasiática. Existe una posibilidad muy importante de ampliar el llamado turismo corporativo y de salud. Por ejemplo, se acordó que en el segundo semestre vengan más de 1.200 trabajadores de Rosneft, compañía petrolera líder de Rusia, a descansar y a realizar chequeo médico, una modalidad muy interesante que potencia la industria turística cubana, aseguró el funcionario en una entrevista publicada por el sitio oficial de la presidencia cubana. La pasada semana Marrero anunció que Rosneft suministrará a Cuba 1,64 millones de toneladas de petróleo y productos derivados anuales. Rosneft está listo para implementar este proyecto, dijo el primer ministro. El funcionario no precisó cómo La Habana pagará por ese cargamento. El régimen cubano tiene una deuda con Moscú de cientos de millones de dólares. La pregunta es, ¿Cuba le pagará a Rusia mediante servicio? ¿Mediante servicios de hospedaje? ¿Servicios de turismo? ¿Estamos totalmente entregados a Rusia? Esa es mi pregunta. El anuncio de la apertura de esta modalidad de balneario empresarial trae a la memoria cuando, en mayo del 2022, un diputado a la Duma de Rusia, Cámara Baja del Parlamento Federal, propuso que los soldados de Moscú heridos en la invasión del Kremlin contra Ucrania se restablezcan en sanatorios balnearios en las playas de Cuba. Y falta muy poco para que esto suceda. Oleg Nilov, primer jefe adjunto de la facción Rusia Justa por la Verdad, citado por la agencia oficial Interfax, dijo textualmente:
Propongamos a Cuba que se construyan sanatorios balnearios, especialmente para personal militar, con fondos de la Federación Rusa, habiendo recibido algunos territorios en la maravillosa costa de Cuba. Nilov, quien no adelantó si su propuesta ha sido trasladada a las autoridades cubanas, dijo confiar en que en Cuba se pondrán de acuerdo e irán a por ello. Peñalver Portal resumió los resultados del viaje de la delegación de La Habana, que calificó como un hito, puesto que habría impulsado la ejecución de los casi 30 acuerdos suscritos en el marco de la 20ª sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica, Comercial y Científico-Técnica entre las dos naciones, acontecida en mayo pasado en La Habana, con la presencia de Dmitry Chernyshchenko, vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia. Comentó: también se avanzó en el diálogo político de alto nivel, teniendo en cuenta que ambas naciones son aliados estratégicos y están bajo el efecto de medidas coercitivas unilaterales que, en el caso de Cuba, es un férreo bloqueo, agregó. Indicó que Moscú y La Habana buscan nuevas vías y formas de llevar a cabo nuestras relaciones de cooperación económica fuera del ámbito de los instrumentos financieros impuestos por la hegemonía del dólar, que va cediendo cada vez más a un mundo multipolar y donde otros actores como China, la India y Rusia adquieren mayor relevancia y peso en el sistema de comercio y las finanzas internacionales. Con respecto a la participación de Marrero en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al que asistieron delegaciones de los aliados que le quedan al Kremlin en el mundo, comentó que hay sectores como el energético, el turismo, la salud, el transporte y el bancario y financiero que fueron abordados en la agenda de estrechamiento de la alianza entre ambos gobiernos. Se mantiene la posibilidad de adquirir trigo, muy importante para la alimentación de nuestro pueblo, y los fertilizantes para el desarrollo de la agricultura, con facilidades de pago, anunció. Reiteró que se avanzó muchísimo en crear un marco ambiente favorable para que los empresarios rusos entren al mercado cubano con inversiones directas en los principales sectores de la economía, demanda que hicieran los hombres de negocios rusos que estuvieron en Cuba en mayo último como condición para poder invertir en la isla. Todavía ponen condiciones. Peñalver Portal adelantó que entre las inversiones de Rusia en Cuba, después de la modernización de Antillana de Acero, se comienza a trabajar en el laminador 350, un proyecto muy importante para la producción siderúrgica en nuestro país y con posibilidades para la exportación. Asimismo, se examinó el proyecto de infraestructura ferroviaria que continúa implementándose, estratégica inversión que dará oportunidades a nuestro país para mejorar la transportación de pasajeros y de cargas. Ello pese a que esa inversión ha estado paralizada desde hace más de 2 años. Del mismo modo, se revisó el tema de la flota aérea y se verificó la próxima terminación del mantenimiento de 2 aeronaves nuestras que se encuentran en Rusia. Igualmente, se avanzó en los estudios conjuntos para potenciar la flota marítima cubana. Hay que decir que esta nación euroasiática es un actor muy importante en la asistencia humanitaria a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Recientemente hubo una donación de 25,000 toneladas de trigo y también directamente Rusia nos ha brindado apoyo ante los desastres naturales en los últimos tiempos. Otro punto evaluado se relaciona con la enseñanza superior y se patentizó la nueva marcha del programa de 100 becas anuales que forma a profesionales cubanos y se valoró la posibilidad de aumentar dichas capacidades totalmente gratuitas, aunque Cuba apoya con una parte del estipendio, refirió. Según el funcionario, hubo interés ruso en adquirir medicamentos y servicios de salud cubanos, por lo que habrían firmado 3 documentos entre el grupo empresarial BioCuba Pharma y entidades rusas y bielorrusas del sector, pero no adelantó el contenido de esos acuerdos. En pocas palabras, Cuba tendrá muchos, pero muchos más acuerdos con Rusia. ¿Estamos totalmente al servicio de Rusia? ¿Esto ya es una realidad? Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.